Quisiera mostrar esta máquina. ¿Sí? Esta máquina hace su función. ¿Sí? Esta máquina sirve para hacer cortes. ¿Sí? Ahora bien, hermanos. Por lo tanto, esa máquina fue hecha por mano de hombre. Y por lo tanto, esa máquina fue hecha por su hacedor. Ahora bien, hermanos. Y su hacedor dejó instrucción, un instructivo. Hermanos míos, esto no quiere decir que estoy comparando este instructivo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, no hay libro que se pueda comparar, hermanos. Porque la palabra de Dios es la verdad absoluta. Amén, hermanos. Ahora bien, aquí en este instructivo dice cómo se opera esa máquina, ¿sí? Cómo funciona, ¿sí? En este instructivo dice y nos advierte que si no la llevamos a cabo al pie de la letra, va a haber consecuencias. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y yo la veo como un instructivo. La veo como un instructivo. ¿Por qué? Porque en su palabra dice que Él es nuestro hacedor, que Él nos creó. Y por lo tanto, si Él es merecedor, Él dejó su palabra escrita. Y en esta palabra dice cómo movernos, cómo guiarnos, ¿sí? Cómo actuar, ¿sí? Y también en esta palabra de Dios nos dice y nos advierte que si no lo llevamos al pie de la letra, que si no la obedecemos, tendremos consecuencia, tendremos juicio. Y los estamos viendo los juicios, hermanos. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, la palabra de Dios, Dios mismo, es poderoso, hermanos. ¿Sí? Y la palabra de Dios es poder, hermanos. ¿Sí? Y por la palabra de Dios, que es poderosa, Dios en su palabra dice que creó los cielos y la tierra, creó los mares, creó la luna, las estrellas, el sol, creó todos los seres vivos, hermanos. Él hizo la creación, Él hizo el universo por el poder de su palabra, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuánto creen eso, hermanos? Que Dios es nuestro creador y hacedor. Aleluya, la gloria es para Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos dice y nos enseña que es la que nos edifica, que es la que nos exhorta, que es la que nos alienta, que es la que nos da vida, que es la que nos renueva, que es la que nos fortalece, que es la que cambia, la que convierte, la que transforma. La palabra de Dios nos da sabiduría, nos da conocimiento, nos da inteligencia. La palabra de Dios, hermanos míos, nos da seguridad, nos da fortaleza, nos da poder. La palabra de Dios vivifica, renueva, transforma. Amén, hermanos. La palabra de Dios es necesaria, hermano, para nuestra vida, hermano. Y la palabra de Dios es suficiente para todos nuestros problemas. La palabra de Dios es suficiente
para todas nuestras necesidades. Amén, hermanos. Dice, en la palabra de Dios, Dios creó el universo por medio de su palabra. Y Satanás destruye por medio de la palabra. Ahora bien, hermanos, hay muchas personas que tienen un concepto equivocado de la palabra escrita. Le voy a citar un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Hay dos madres de familia. Y una madre dice, estoy preocupada porque mi hijo no duerme por la noche. Y la otra madre de familia le dice, abre la Biblia, léela, y cita un salmo o salmos. Ahora bien, hermanos, y eso es equivocado, hermanos, ¿sí? Porque ella, la madre de familia, pensará que con abrir la palabra de Dios, que con leer la palabra de Dios, ese espíritu que atormenta a su hijo se va a ir. Y no es así, hermanos. La palabra de Dios opera cuando leemos la palabra de Dios, pero la creemos y la declaramos. Va a operar, hermanos, ¿sí? La palabra de Dios opera cuando nosotros creemos la palabra escrita, hermanos, lo que hay en la palabra, ¿sí? Es imposible, hermanos, es imposible leer la palabra y declararla. No, no es así. Debemos leer la palabra, creer la palabra y declararla para que la palabra opere en el mundo espiritual. Amén, hermanos. La palabra de Dios, hay poder, hermanos. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. Ahora bien, hermanos, en la palabra de Dios está llena de bendiciones. ¿Sí? El propósito de Dios es de que vivamos cómodamente. Hermanos míos, necesitamos leer la palabra escrita. Tenemos que leerla para saber las bendiciones de parte de Dios. Ahora bien, hermanos, a medida que leamos las escrituras, la palabra de Dios, vamos a conocer qué tan grande y poderoso es nuestro Señor. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, voy a hablarles de una anécdota. Había una mujer que durante toda su vida le fue mal. Cuando era joven, ella vivía con su tía. ¿Sí? Y cuando la tía se enfermó, esta joven siempre la cuidó y siempre estaba ahí. ¿Sí? Cuando la tía se enfermó gravemente, le dijo a esta joven, a su sobrina, que le escribió una carta y que la leyera, dice. Que la leyera cuando ella muriera, ¿sí? Cuando pasara, es decir, cuando pasara el sepelio, ¿sí? La tía murió y esa carta no la leyó, ¿sí? Esta joven llegó a una cierta edad y se enfermó gravemente. Y estando ella enferma,
le pide a uno de sus hijos que la leyera esa carta vieja que tenía conservada. Al leer la carta, su hijo decía así la carta: sobrina, te doy las gracias porque siempre me cuidaste, porque siempre estuviste conmigo. Te dejo una cuenta en el banco. Te dejo la casa y todas las cosas. Al escuchar eso, la mujer moribunda empezó a llorar. Y empezó a llorar por no leer la carta antes. ¿De qué le sirvió, hermanos? Tanta fortuna. Ya a punto de morir, hermanos. El punto aquí es, hermanos, es que, hermanos míos, hay muchos que no sabemos que tenemos herencias, hermanos. Que no sabemos que tenemos herencia. ¿Sí? No sabemos que tenemos herencia. ¿Pero por qué? Por no leer este testamento. Es decir, por no leer la palabra de Dios. ¿Sí? Amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo dejó su poder y su riqueza. ¿Para qué? Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, hermanos. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, en la palabra, hermanos, cuando los hermanos están aquí al frente y están declarando la palabra, por ejemplo, Jehová es mi creador. Él es el Todopoderoso. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo soy el que te formé desde el vientre de tu madre. Yo soy el que te di nombre. Yo soy el que te aparté en este tiempo. Yo soy tu hacedor. Yo soy tu Dios. Yo soy el que hizo el universo. Yo soy el grande. Yo soy el poderoso. Yo estoy contigo. Yo no te abandono. ¿Sí? Yo soy tu Dios. Cuando escuchamos esa palabra, hermanos, ¿qué pasa en nuestro ser? ¿Sentimos la palabra, hermanos? ¿La sentimos? Déjeme decir que si nosotros no sentimos la palabra, es que porque no creemos la palabra. Es que porque no creemos la palabra. ¿Sí? Cuando los hermanos están declarando la palabra, ¿sí? Hay algo dentro de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, hermanos, que penetra, hermanos, y que se mueve, hermanos. ¿Sí? La palabra de Dios dice que es viva y eficaz, hermanos, más cortante que toda espada, dice que toda espada, hermanos, de doble filo, hermanos, ¿sí? Y que penetra, dice, que penetra al alma, que penetra el espíritu, a las coyunturas, a los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones
de nuestro corazón. Entonces, hermano, cuando la palabra está fluyendo por los hermanos, hay algo, hermanos, hay algo dentro de nuestro ser que está penetrando, ¿sí? Que se está moviendo, hermanos, que se está moviendo. ¿Por qué? Porque estamos creyendo la palabra, hermanos, porque la estamos creyendo, ¿sí? Porque estamos creyendo la palabra y dentro de nuestro ser se está moviendo. Y por lo tanto, ¿qué pasa dentro de nuestro ser? Nos sentimos poderosos, nos sentimos fuertes, nos da fortaleza, hermanos, nos da seguridad, nos da confianza y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por lo tanto, debemos creer la palabra de Dios, debemos creer la palabra escrita, hermanos. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, la palabra de Dios es una fuerza poderosa. Ninguna palabra, ¿sí?, frase humana puede describir el poder de la palabra de Dios, hermanos. Hoy vamos a ver algunas virtudes de la palabra de Dios. Es decir, vamos a ver ejemplos de cómo la palabra de Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Número 1, hermanos. Con ella derrotamos a Satanás. Pregunto, ¿cómo derrotamos a Satanás? Amén, hermanos. Un claro ejemplo lo tenemos cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado 3 veces, hermanos. Ese es un claro ejemplo, hermanos. Vayamos allá, porque me gusta lo que declara nuestro Señor a Satanás, hermanos. San Mateo 4, los versos 1 al 11. San Mateo, capítulo 4, los versos del 1 al 11. ¿Lo tienen, hermanos? 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién, hermanos? Por el diablo. 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, mire, hermanos, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire lo que le respondió nuestro Señor Jesucristo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el verso 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Presta atención, hermanos, cómo el enemigo está hablando también palabra de Dios. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Ya lo vio, hermanos, qué astuto es el enemigo? 7. Jesús le dijo, escrito está, también, no tentarás al Señor tu Dios. En el 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorarás. En el 10. Entonces Jesús le dijo, presta atención aquí, hermanos. Entonces Jesús le dijo, aquí nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos
da revelación, hermanos. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el 11, ¿qué pasó? El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén, hermanos. Hermanos, aquí podemos ver, en el 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí nos deja ver, hermanos, que si nuestro Señor Jesucristo no lo reprende, el Satanás lo hubiese seguido tentando, hermanos. ¿Sí? Pero nuestro Señor Jesucristo lo reprendió y le dijo, vete. ¿Sí? Amén, hermanos. Esto lo vamos a ver más adelante, hermanos. ¿Sí? Quiero contarles, hermanos, qué tan poderosa es la palabra de Dios. Hace semanas atrás tuve un sueño, ya se los conté a los hermanos. Tuve un sueño, una visión, y en esa visión vi, hermanos, como demonios atacaban a las personas. Y en mi sueño me dio a entender de que yo andaba desesperado buscando a mi familia, ¿sí? Y en el camino me vi que yo llevaba como una espada pequeña, y con esa espada pequeña los empezaba a matar, ¿sí? Y ellos morían. Pero en una casa de 2 plantas estaban demonios grandes, eran principados, hermanos, principados, que estos principados mandaban a los más pequeños. Entonces yo quería subir y destruirlos, pero no tenía acceso, ¿sí? ¿Cómo subir? Entonces lo que hice es que me fui trepando y dije, por aquí los voy a rodear y al frente los voy a destruir. Y así lo hice, hermanos. Me trepé, di la vuelta, ellos estaban enfrente y yo iba caminando y de repente me sale uno grande, hermanos, ¿sí? Como animal. Y yo llevaba la espada y una cadena, me acuerdo. Yo le empezaba a dar con la cadena y con esa espada corta. Pero no los destruía, hermanos, solamente les hacía daño, ¿sí? No los destruía. Y yo entonces me comencé a desesperarme, porque yo quería destruirlo. Pero a lo lejos viene una voz y me dice, con mi palabra, dice, con mi palabra. Y empecé a declarar la palabra y vi cómo esos principados empezaron a destruirse, hermanos, ¿sí? Es la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay poder, hermanos, ¿sí? Amén, hermanos. Punto número 2, hermanos. Ella nos ayuda a resistir firmemente al diablo. Hermanos míos, en nuestras propias vidas y en el mundo, el enemigo quiere destruir nuestro caminar con Dios. Quiere matarnos. La palabra de Dios nos enseña que el ladrón, que el enemigo, viene por 3 cosas: robar, matar y destruir. Pero la palabra de Dios también nos dice que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén, hermanos. En la palabra de Dios también nos dice que nuestro Señor Jesucristo apareció para derrotar todas las cosas malas del maligno, hermanos. También la palabra de Dios nos dice que Él vino
para derrotar el reino de Satanás. Amén, hermanos. En la palabra de Dios también nos dice, en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de nosotros. Amén, hermanos. Voy a darles el significado de someterse, hermanos. Dice en Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Voy a dar el significado de someterse y resistir. El significado de someterse es renunciar voluntariamente al control de nuestra vida. Es decir, no haciendo nuestra voluntad, sino haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Amén, hermanos. En otras palabras, es estar bajo la obediencia de Dios. Es decir, obedeciendo su palabra. Cuando nosotros nos sometemos, estamos demostrando humildad. Para someterse necesitamos humildad, hermanos. Amén. Porque dice en su palabra de Dios que a los soberbios los resiste. Amén, hermano. Ahora el significado de resistir. No dejarse vencer, dice. Sin dejarse vencer. Es decir, luchar con el enemigo. Amén, hermano. Ahora, hermanos, regresemos a San Mateo 4. Diez. ¿Lo tienen, hermanos? San Mateo 4, el verso 10, dice: Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí podemos ver, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está resistiendo a las tentaciones de Satanás. Aquí podemos ver que hay una lucha, ¿sí? Que hay una lucha, ¿sí? Y la palabra resistir es no dejarse vencer, ¿sí? Por eso dice su palabra, resistir al enemigo, ¿sí? Ahora bien, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que cuando nos viene un pensamiento malo, no viene del Padre, no viene del Hijo, no viene del Espíritu Santo, sino viene de tentador, de Satanás. De él viene. Entonces, cuando un pensamiento nos llega a nuestra mente, es que nos está tentando el enemigo, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que nos cubramos con la sangre de Jesucristo, que lo atemos de pies y manos. Y 3, lo que nuestro Señor Jesucristo dice: vete, Satanás, ¿sí? Entonces tenemos que decirle al enemigo: vete a los abismos, ¿sí? Y él se irá, porque así dice su palabra. Amén, hermanos. Porque así dice su palabra, ¿sí? Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo también nos revela, hermanos, que cuando un pensamiento nos llega de maldad, no lo dejemos por mucho tiempo. No lo dejemos por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque podemos perder. Podemos caer en pecado, hermanos, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo nos enseña, ¿sí? Le dice: vete, ¿sí? Porque si nuestro Señor Jesucristo no lo hubiese reprendido a Satanás, Satanás hubiera seguido tentándolo,
¿sí? Por eso es importante, hermanos, que cuando un pensamiento venga, al instante debemos de reprenderlo, decirle, vete en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Ahora bien, el punto número 3, la palabra nos cambia, dice. Es decir, la palabra nos convierte, nos transforma. Si me acompañan a Salmos 19:7. ¿Lo tienen, hermano? Dice así, la ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo dice? Que convierte el alma, que cambia, que transforma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí podemos ver que la palabra, hermanos míos, nos cambia, nos convierte, nos transforma. Hermanos míos, pensemos en un instante cómo estábamos antes y cómo estamos hoy. Cómo nos movíamos antes, cómo actuábamos antes, ¿sí? Cómo reaccionábamos antes y cómo reaccionamos hoy, hermanos. ¿Sí? Antes andábamos en delitos y pecados, ¿sí? Hoy obedecemos la palabra de Dios. Tratamos de estar en lo que más se puede, hermanos, porque es una lucha que hay, estar en santidad, ¿sí? Pero tan cierta es su palabra, que es la palabra la que nos cambió, hermanos. Por creer su palabra es la que nos cambió, ¿sí? Amén, hermanos. Ahora bien, un ejemplo, hermanos. La palabra de Dios es tan poderosa que cambia, hermanos. Vamos a suponer que alguien del mundo que no conoce la palabra de Dios, ¿sí? Viene hacia uno. Y esa persona sabe que nos congregamos, que leemos su palabra. Y llega esa mujer y nos dice, y nos pide ayuda. Y nos dice, no, es que mi esposo es alcohólico. Y hemos tratado la forma de que mi esposo cambie, ¿sí? Que cambie. Hermanos, presta atención. Nosotros vamos a la casa de esa persona. Si nosotros hablamos nuestra propia palabra, con nuestra propia palabra, y le decimos a esa persona necesitada, si no cambias, te vas a ir al infierno. ¿Usted cree que va a haber cambio en esa persona? ¿Usted cree que va a haber cambio en esa persona? No va a haber cambio, hermanos, porque no estamos hablando la palabra de Dios, ¿sí? Entonces lo que debemos de decirle, dice la palabra, que Jesucristo murió por los pecadores, murió por usted y por mí. Dice su palabra que cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona y nos limpia de toda maldad. ¿Usted cree que va a haber cambio en esa persona? ¿Usted cree que va a ser transformada esa persona? ¿Que va a ser convertida esa persona? Claro que sí, hermanos. ¿Por qué? Porque no es mi palabra, es palabra de Dios. Es la que cambia, la que transforma, la que convierte. Tal vez no la hará al instante, pero su palabra dice
Que su palabra no regresa vacía, hermanos. ¿Sí? Nosotros depositamos la semilla y va a dar frutos en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Número 4, hermanos. La palabra escrita de Dios es un arma. Es la única arma visible, hermanos, ¿sí? De nuestro armamento espiritual. Vayamos a Efesios 6, los versos 12 al 7. Ya voy a concluir, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios 6, los versos 12 al 17. Dice así, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cómo dice? No solamente 1, 2, 3, sino toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, habiendo acabado la lucha, la batalla, estar de pie, es decir, estar firmes. En el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos vivos, aquí podemos darnos cuenta que es importante cubrirnos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, es importante que tomemos, que nos pongamos, dice, toda la armadura de Dios. No solamente una, sino toda. ¿Para qué? Para que podamos resistir, dice. Para que podamos resistir al enemigo. ¿Sí? Entonces, debemos cubrirnos con la sangre de Cristo. Pero también tomar la armadura de Dios. Ponernos la armadura de Dios. Por eso podemos ver cuántos evangelistas, cuántos pastores, ¿sí?, que se están destruyendo, ¿sí? Por eso es importante que debemos de tomar y ponernos toda la armadura de Dios, ¿sí? Pero ¿qué es la armadura de Dios, hermanos? Dios no necesita una armadura. Él no necesita una armadura, ¿sí? Somos nosotros. Estas son las armas, ¿sí?, que Dios nos da. ¿Para qué? Para resistir al enemigo. Amén, hermanos. Punto número 5 dice, la palabra escrita de Dios, dice, nos instruye, puede decir, nos enseña en qué cosas pensar. ¿Sí? La palabra de Dios nos instruye o nos enseña en qué cosas pensar. En Filipenses 4:8 dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo que es agradable, en todo lo que es digno de respeto. En eso tenemos que pensar, hermanos. Amén, hermanos. Para concluir, hermanos. Hermanos, si nosotros usamos la palabra de Dios y la creemos y la declaramos, ella se convertirá en un arma poderosa y fuerte que destruirá las fortalezas de Satanás y Dios nos dará la victoria. Amén, hermanos.
Para concluir, hermanos, el hacedor de esta máquina, al principio que les dije, aquí atrás dice garantía limitada, dice. Dice garantía limitada. Es decir, que a lo mejor tendrá 1 año de vida, 2, 10, ¿sí? ¿Sí? Hermanos míos. Pero la palabra de Dios nos dice que tendremos vida y vida eterna. Amén, hermanos. ¿Sí? Porque en la palabra dice, de cierto os digo, ¿sí? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tendrá vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén, hermanos. Oremos, hermanos.